Tu nueva vida. Imagínate, la oportunidad de comenzar algo nuevo. ¿Y qué tal si Dios te da la oportunidad hoy? ¿Lo vas a aprovechar? El tema que vamos a compartir tiene el título El perdón, las culpas y las consecuencias. No se asustan, no se espantan. Es un regalo de Dios que quiere llevarnos hasta su propio corazón. Quédate, te regresamos. El perdón, la culpa y las consecuencias. ¿Se dan cuenta? Es una cosa que dicen hay que perdonar, Dios pide que perdonemos y muchas veces no nos damos cuenta de lo que implica eso o tal vez no sabemos cómo. Para eso Dios quiere hablarte de corazón a corazón. En ese programa lo vivimos como un encuentro en la presencia de Dios. ¿Sabes qué? Creo que nací con una dicha tremenda, porque estando en una familia misionera siempre me inculcaron mucha fe. Me enseñaron desde muy pequeña, con palabras y con hechos, que cada vez que hay dos o tres unidos, pero cada vez, Dios escucha la oración, Dios se hace presente. Cada vez que dos o tres están unidos, pero cada vez hay sanación, hay liberación y Dios tiene la oportunidad de entrar en nuestras vidas y, cómo no, hacerlas nuevas. No es por accidente que tú estás ahí viendo ese programa. Hay los que lo siguen cada semana, que saben aprovechar. Pero puede ser que es la primera vez que tú lo vas a ver. Es una oportunidad de comenzar tu vida en una forma maravillosa. Y todo va a depender de ti. Y mucho va a depender de este momento que vamos a vivir. El momento que comenzamos a vivir juntos en la oración. Ese momento donde nos pongamos delante del trono de Dios juntos y le imploramos, Señor, no tardes. Señor, te necesitamos. ¿Te acuerdas que te dije 2 o 3? Pues somos hasta millones. ¿Cómo lo ves? Es algo irresistible para nuestro Dios. Él está gozando en el cielo. El corte celestial está de fiesta. Porque tú estás viendo ese programa. Y porque tú le vas a permitir cambiar tu vida, ¿sabes? Hay un gozo en el cielo por tu vida. ¿No me crees? ¿Nadie te lo ha dicho? ¿Nadie ha dicho qué tan importante tu vida es para Dios? Pues Él mismo está usando ese programa para recordarte nada más. Ahora, ¿te acuerdas que te dije? Todo puede comenzar en ese momento. Y es cuando tú entregas tu voluntad a Dios. Mira, es tan importante eso. Dios no puede hacer nada hasta que tú le permites. Nada. Él te respeta, ¿sabes? Y hasta te respeta en tu sufrimiento. Así que quédate ahí, brazos cruzados, yo no creo en nada y eso. ¿Estás feliz así? Quédate. ¿O por qué no abres tu corazón a Dios y le dices, pues por las dudas en caso, yo quiero que tú entras en mi vida, yo te doy permiso. ¿Quieres? Vamos a orar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre amado, estamos implorando milagros. Milagros de nueva vida. Yo no solamente te estoy pidiendo por sanación, como poco. No solamente te estoy pidiendo por liberación, aunque es urgente. Yo estoy pidiendo, Padre amado, para que concedes una nueva oportunidad. No mires nuestros pecados. No mires nuestras culpas. Según tu propia palabra, Señor, sé fiel a tu palabra y perdona absolutamente todos nuestros pecados por los méritos de la sangre que fue derramado por nosotros para nuestra salvación. Gracias, Jesús.
Gracias por ese amor hasta el extremo, demostrando lo que es perdonar hasta que duele. Enséñanos a perdonar, libéranos de las culpas y ayúdanos a enfrentar las consecuencias. Estate presente, Señor, en cada una de esas palabras. Séllalas con tu bendición, con tu poder, rompiendo, destruyendo toda maldición y concediendo a cada uno que está abriéndose a tu voluntad en plenitud tu bendición. Plenitud, Señor, de pies a cabeza, de pasado, presente y futuro. Envuélvenos en tu amor, te lo suplicamos, unidos en fe, sabiendo que siempre nos escuchas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos el tema del perdón, la culpa y las consecuencias. Fíjense, yo les voy a dar permiso para algo. ¿Sabes qué? ¿Para qué? De olvidar absolutamente todo lo que pueden ser mis palabras. Y te pido, por favor, concentrarte en las palabras que Dios te va a hablar, especialmente las desde la oración, especialmente las de su palabra, la Biblia. Se puede abrir conmigo si quieren, o se pueden luego pedir mis apuntes, son 8 hojas, lo pueden ustedes predicar en tus grupos de oración, lo pueden llevar a tus comunidades, o pueden meditar en tu casa con tu familia, lo que vamos a estar viendo juntos. Entonces, el primer texto que vamos a ver fue una carta escrita por San Pablo en aquel entonces a los romanos, pero como es texto sagrado, tiene su sentido en este mismo momento para ti. Dice así, Romanos capítulo 4 y versículo 7 a 9. Dichosos aquellos a quienes Dios perdona sus maldades y pasa por alto sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no toma en cuenta su pecado. Palabra de Dios. Dichosos. Dichoso tú, dichoso yo, dichosos somos de tener un Dios de amor, no de castigo. Dichosos somos que podemos contar siempre con el perdón de Dios, de sabernos perdonados. Cada día para nosotros debe ser una alegría inmensa. No sé ustedes me ven con cara de santita acá, pero Dios me ha perdonado miles de pecados, no. Yo me muero si alguien supiera lo que Dios ha hecho en mi vida, las múltiples veces que Dios ha tenido que arrancar de mi vida ese estado de pecadora y tuvo que tener misericordia por mi vida, por mis acciones, uno tras otra vez, para llegar a pulirme de cierta manera. Donde uno puede decir, dichosos somos, que Dios no ha tomado en cuenta nuestros pecados, que pasa por alto una ofensa. Y tanto como es un gozo para nosotros, es un gozo, es una alegría sabernos perdonados, Él quiere que aprendamos de Él. No es solamente decir, ay sí, yo soy perdonada, tengo una vida nueva en Cristo, Dios siempre me perdona todo. No. Por cada bendición implica una responsabilidad. Entonces Él quiere que aprendamos a perdonar como Él perdona. Vamos a seguir con ese tema. Me están marcando un corte. Ya lo sienten, ¿no? Yo sé que sí. Ya sienten el corazón palpitar. Yo siento que muchos están despertando a la fe y están empezando a creer que Dios actualmente está actuando en su vida. Permítenos confirmarlo en oración. Permita a una servidora tuya de orar por tus necesidades y garantizar que Dios nos va a escuchar. Yo ofrezco cada semana, llevo tus peticiones a la villa, aquí se dice así en México. Es la Basílica de Guadalupe, la patrona no solamente de México, pero de todas las Américas y Filipinas. Yo llevo las peticiones ahí y junto con ella. Es como que agarro palanca, por eso lo hago. Porque ella dijo, los que vienen a mi casa yo los voy a asistir. Y yo tengo una fe de creer tan fuertemente en la intercesión de la Virgen María, que si nosotros nos unamos en fe y más contamos con la intercesión de ella,
No hay nada en absoluto que Dios no va a poder negar. Pero, ¿sabes cuándo Dios no escucha la oración? Cuando no se hace, cuando no oren. Así que, si quieres que oremos por ustedes, yo en la villa, aquí mis hermanos en María Visión en Jalisco, llámanos, entra, no solamente en la posibilidad de que vamos a orar por tus peticiones, pero entra, mira eso. Es un sinfín de regalos acá. Muchos de la Basílica de Guadalupe. Una imagen preciosa como que para al lado de tu cama. Otro es una oración por el trabajo, un libro con el título De Gloria en Gloria. Es como que no te quedas con lo que tienes hoy, Dios te quiere llevar al siguiente paso. Una conferencia que yo prediqué, 2 boletos para el siguiente desayuno, un postal de la Virgen de Guadalupe, una imagen bella, está preciosa, de su rostro, de la Virgen de Guadalupe, y una imagen del Divino Niño, de un templo que están construyendo aquí en México. Muchas oportunidades para ganar. Y sabes, la única manera que no vas a ganar es si no nos llamas. Hoy te regresamos. El perdón, la culpa y las consecuencias. El tema de hoy. Apenas leímos de una carta escrita por San Pablo a los romanos, donde Dios mismo, con estas palabras, Dios nos está recordando que somos dichosos. A ver, voltea a la persona que está sentado al lado tuyo, donde quiera que te encuentres, y dile, eres dichoso, ya deja de quejar, dile, deja de llorar, deja de lamentar, eres afortunado, tú fuiste creado con mucho amor, y no solamente creado, pero Dios nunca olvidó de ti, nunca se va a olvidar de ti, y pasa lo que pasa, Él seguirá perdonándote. Dichoso aquellos a quien Dios perdona sus maldades y pasa por alto sus pecados, que Dios no toma en cuenta. Mira, ¿sabes a quién San Pablo estaba haciendo referencia con esto? A David. ¿Qué figura en el Antiguo Testamento al rey David? ¿Quién más podría estar agradecido del perdón de Dios? Ya sabemos, se metió con Betsabé, bueno, imagínate, tú cometes un pecado de adulterio y para todos los siglos, todas las naciones sepan de ella, a ver cómo se siente eso. Y aparte de tener como el lugar en el corazón de Dios, de ser como su consentido, y como que le ganó lo macho, le ganó el impulso, cayó, vaya. No solamente en el adulterio, ¿se acuerdan? El asesinato, válgame. Mandó su esposo de Betsabé enfrente para que le fuera pues, imposible sobrevivir. No solamente eso. Mandó llamar un censo en otro momento, ¿se acuerdan? Y Dios se enfureció de cierta manera y pues esto ya reclamaba como una consecuencia. Del mismo David, ¿se acuerdan? Hizo lo que hizo con Betsabé. Y no salió con la suya así nada más. Hubo consecuencias. ¿Se acuerda de que ella mandó decir quedé encinta? Y bueno. Pero después, ustedes saben que ese bebé no sobrevivió. Se murió. Y finalmente cuando el profeta fue a decir a David, pues válgame, Dios sabe lo que hizo, lo que ustedes hicieron. Y se rompió en llanto y empezó a hacer ayunos, empezó a hacer sacrificios, se vistió en actitud de luto, de ayuno, rogando al Señor que no muriera su bebé, que lo perdonara, que todo. Murió el bebé. Pero ¿sabes cuál es el signo más grande del perdón de Dios? Inclusive para ese pecado que se puede titular como cochinada en primer grado. ¿Sabes cuál es el signo del perdón de Dios? Se quedó con Betsabé y el hijo de David y Betsabé, Salomón. Dios perdonó la ofensa.
hubo sus consecuencias, de lo cual vamos a ir hablando. Sufrió la culpa también. Pero que Dios perdona, sí. Dios perdona y nos llama a no seguir pecando. A desistir, ya cambiar, de eso se trata la conversión. Qué difícil es. Mira, cuando hablamos del perdón, entonces, primer punto, tenemos que recordar que Dios perdona y quiere que nosotros perdonemos también. Tenemos que sabernos perdonados y eso nos debe llevar a tener mucha alegría todos los días y aprecio y agradecimiento a Dios. Pero a su vez tenemos que aprender a perdonar también a los que cometen ofensas en nuestra contra. Yo me acuerdo una vez en Argentina, fue en Buenos Aires, una comunidad preciosa de oración. Válgame, había como, no sé, 30, 50 señoras ahí reunidas. Y yo fui, quería conocer esa comunidad. Nos reunieron en grupitos de discusión en algún momento. La predicadora dio su tema. Las 7 llaves del perdón, lo tituló. No me escriben, yo no me prediqué el mensaje, así que no me acuerdo de memoria cuáles eran. Pero así se titulaba, las 7 llaves del pecado. Bueno, entonces termina de explicarnos el por qué debemos perdonar y nos juntó en grupos como para dialogar acerca de la prédica. Y me acuerdo en mi grupo que me pusieron como que a prueba. No, yo era la nueva, imagínense. Entonces quería saber mi opinión. Y me dice, a ver, Kimberly, ¿qué aprendiste de las 7 llaves del perdón? ¿Sabe lo que contesté? Me acuerdo muy bien mi contestación. Dije, fácil decir, difícil hacer. ¿Qué? Fácil decir y difícil hacer. Comprendiendo lo que es el perdón, sabiendo cuáles son las 7 llaves en ese ejemplo, teniendo toda la información en el cerebro, el por qué debemos perdonar, no siempre se traduce a una acción. No siempre nos lleva a poder hacerlo. Porque en mi opinión depende mucho también en la gravedad de la ofensa. Es lo que les dije ahí en Buenos Aires, fíjate. Yo les dije, no es lo mismo perdonar que tu esposo no te trajo flores el día de tu cumpleaños, como es perdonar a tu mismo esposo que te masacró, te golpeó y te violó frente a tus hijos. Hay grados de ofensas, en otras palabras. De hecho, la iglesia nos enseña acerca del pecado algo similar. Cuando hablan del pecado mortal y el pecado venial. ¿Ya me estás entendiendo? No es tan fácil hacer como es decir, como es pensar, como es saber. Pero que se puede hacer, sí. A ver, vamos a entender entonces el primer punto, como que qué tipos de ofensas puede haber. Hay ofensas de cosas que nos han pasado en el pasado. Y tú dices, es que me pasó una vez, pero me marcó. Para eso me acuerdo mucho a mi hija Regina. Es preciosa, la tienen que ver. Tiene sus 7 añitos ahora y es toda una reina. Pues el otro día ella estaba temblando. Y yo le dije, ¿qué tiene? ¿Qué te pasó? Y me dice, te tengo miedo. ¿Cómo me vas a tener miedo? Le dije, nunca te he hecho nada. Y la estuve apurando para ir al colegio, nos faltó 10 minutos y nada más la presión de sacar los hijos de la casa, ya me entienden. Entonces estaba temblando y me dice, es que te tengo miedo. Pues ella no sabe lo que es una nalgada. De hecho, en un momento te dije, si no te portas bien, te voy a dar una nalgada. Y me dice, ¿qué es una nalgada? Pues dale gracias a Dios que no sabes ni lo que es, le dije. Entonces estaba temblando y me dice, es que rompiste mi corazón. ¿Qué? Y no es la primera vez, me dice, lo has hecho varias veces. Bueno, según la percepción de mi reina, de mi chiquita, cuando uno levanta la voz tantito,
y le hace sentir presionada en sus términos de ella, es que le está rompiendo el corazón. Es una percepción de una ofensa, pero para ella es real, como si la hubiera arrancado su corazón y pisoteado su corazón. Para ella lo estaba viviendo en toda su magnitud de creerlo como una ofensa gigantesca. Y la condenada que dice, ni es la primera vez. Hay los que en su niñez tienen una capacidad, y hoy siendo Día de la Mujer, bueno, a nuestro género, tenemos una capacidad siendo niñas y mujeres de recordar con lujo de detalle cómo fue esa ofensa y cómo nos sentimos, y según el vocabulario de ella, era de romper su corazón y seguir rompiéndolo. A donde voy que la ofensa puede ser una percepción errónea de algo que te ha pasado en tu niñez, pero que lo viviste así. O puede ver una ofensa gravísima, como la que está saliendo a la noticia hoy en día, de abusos a los niños, etcétera, de golpes, de otras cosas que hace que el niño pierda su dignidad. ¿Y sabe lo que sucede? La ofensa queda tan marcado, pero tan marcado en la vida de ese pequeño que se paraliza por esa ofensa. Y puede que nada más sucedió una vez. ¿Cómo se puede perdonar una ofensa del pasado? Vamos a ir contestando eso. ¿Qué otro tipo de ofensa podemos estar analizando, pensando y pidiendo a Dios la sanación de eso? Las ofensas repetitivas, no solamente algo que pasó en la niñez. ¿Qué tal si sigue pasando? Ahora vamos a lo bruto. ¿Qué tal hoy en día en los matrimonios? Las ofensas, los daños, también como el silencio, que dejan de hablar, dejan de considerar al otro. ¿Qué tal las infidelidades? No te estoy deprimiendo, no se preocupe, ese programa es Dios hablándote para que comprendes cómo perdonar lo que el mundo va a considerar imposible. Pero lo que vamos a ir encontrando es que Dios sí nos va a dar esa capacidad. Y vamos a ir aprendiendo a distinguir o discernir diferentes tipos de ofensas. Y ya que lo hemos como señalado, entendido, ya sabremos cómo llegar a una oración efectiva, poderosa, para poder liberarnos de todo ese daño. No te vayas. Vamos a ir a un corte. Mira, si tienes que ir al baño, vaya. Si quieres ir a la cocina, algo tienes que hacer, pues hazlo. Pero, ¿por qué no aprovechas? Llámanos. La semana pasada yo estuve tan feliz porque llamaron desde Andalucía, en España. De hecho, aprovecho para animar a los españoles también. No es solamente un canal mexicano, es tu canal también. Llámanos, déjanos orar por ti. Participa, ¿por qué no? Yo te mando, menos lo de desayuno que te va a hacer re lejos. Yo te mando los regalos. Llámanos de cualquier país donde te encuentras y aprovecha la oportunidad que Dios te da. Si no estás llamándonos, busca tu Biblia, ponte en oración y dile, Señor, revélame todas esas ofensas que he guardado en mi corazón, de los cuales tú quieres que yo sea capaz de perdonar. Prepárate, Dios siempre escucha la oración. Y te regresamos. El perdón, la culpa y las consecuencias. ¿Ya lo sientes? Cuando Dios habla, algo empieza a inquietar en el corazón. De raíces carismáticas, de donde vengo, siempre se habla del poder del Espíritu Santo, del mover del Espíritu Santo. Una de las primeras cosas que el Espíritu Santo comienza a hacer en una persona que se ha abierto a la voluntad de Dios
es mostrarle la necesidad de perdonar. Ay, no es tan así difícil como tú lo estás imaginando. Tú dices, es que si tú supieras, tú hablas de la niñez, tú hablas de cosas repetitivas, pero si tú supieras, lo puedo imaginar. Pero en los peores de los casos que conozco muy de cerca, he visto que Dios puede y quiere hacer lo imposible. Así que no te asustas, no cambies de canal, Dios te está hablando. Muchos han llamado y dice, Dios siempre me habla por medio de tu programa. Aprendo mucho. ¿Cuánto te agradezco? ¿Sabes lo que significa eso para una persona que toma un avión, que llega aquí cada semana y que prepara un mensaje y que actualmente hay un feedback, hay una contestación, aunque sea de una persona que dice, sabes que yo necesitaba este mensaje, gracias. Así que agradezco mucho tus comentarios, me sirven, de veras que me sirven, igual que tus oraciones. Gracias. Llámanos y tendrán la oportunidad de entrar en el sorteo que te dije, es bastante buena, pero más que todo tendrás la oportunidad de recibir mucha oración. Ponlo como que muy claro lo que quieres que oremos, para que juntos podamos dar testimonio de que Dios obró en tu vida. Así que vamos a continuar. Estamos hablando de ofensas. ¿Por qué ofensas? Bueno, si no entiendes qué es lo que vas a estar perdonando, entonces ¿cómo vas a perdonar? Tú vas a decir nada más, pues sí, yo perdono todo. Pues no, porque queda ahí pendiente. Tienes que identificar exactamente lo que te tiene atado, lo que te tiene paralizado, y tienes que ir punto por punto a la medida que el Espíritu Santo te va revelando para tu vida. ¿Cuáles son las áreas en tu vida donde tú te quedaste dañado? ¿Te acuerdas del ejemplo de mi hija Regina? Según ella, tiene corazón roto, pero lo vive como si fuera una verdad. Entonces, qué importante sería de que ella encontrara la posibilidad, la capacidad de perdonar a su mamá, de perdonar a los demás, que según ella han cometido ofensas contra ella, queriendo o no queriendo. Todos debemos encontrar dónde fuimos ofendidos, dónde fuimos dañados y tener una respuesta cristiana a eso. ¿Cómo que cristiana? No es para los evangélicos solamente. Cristiano católico, cristiano en Cristo. Es muy diferente, pero muy diferente, pero mucho, muy diferente. Como se va a vivir la vida un cristiano y un no cristiano, ¿sabes? Pero son de otros mundos aparte. Primero hablando del que va a ofender a otros. Yo siempre digo, ¿sabes qué? Si eres cristiano estás fregado porque no vas a poder pecar a gusto. ¿Sí me escuchaste bien? Si eres cristiano no vas a poder pecar a gusto. Sí puedes pecar, pero te va a pesar, oiga. El Espíritu Santo te lo va a recordar, te lo va a recalcar, te lo va a estar recordando, va a pesar tu conciencia, va a molestarte en tus sueños, va a estar ahí moliéndote hasta que tú reconozcas que hiciste daño. Esto es al cristiano. El no cristiano cuando ofende, se siente muy en su macho, también las mujeres, pero se siente muy en su derecho, digamos, que lo merecen, que sufren. Es decir, es una mentalidad muy egoísta, que no toma en cuenta cómo el otro va a sentir y no le importa, vaya, ni siquiera le importa que está ofendiendo a otro, que está lastimando a otro, que está arruinando la vida del otro, ni le entra por la cabeza. Pero al cristiano sí, al católico sí. Eso es de parte del que va a ofender. Pero ¿qué tal el que recibe la ofensa? Es muy diferente la respuesta de un cristiano y la respuesta de un no cristiano. El que no es cristiano, que ha sido ofendido, no tiene dónde recorrer. ¿Qué va a hacer? Se va a deprimir, se van a ir a sus clases de autoayuda, de autoapoyo, lo cual hace mucho bien, pero no son la solución. Se va a ir a su psiquiatra, se va a ir a su psicólogo, se va a ir al trago, se va a ir a las drogas, se va a ir con la comadre, se va a ir con... Ah, que los católicos también hacen lo mismo. Caerte en cuenta que todavía no estás en plena conversión entonces.
Porque el cristiano, el que vive la vida en Cristo, responde a las ofensas de otra forma. ¿Sabes qué? Tiene compasión por su ofensor. Ve como hijo de Dios confundido o defectuoso al que te está ofendiendo. Responde con amor, con bondad, con generosidad, con misericordia a todas las ofensas, sean lo que sean. No entra en el tú por tú, no entra en justificarse, no entra en gritos, no entra en violencias. Es una persona pasiva frente a la ofensa. El cristiano maduro no solamente responde con mucho amor, pero tiene su dignidad intacta. Mira, ¿sabes lo que el cristiano debe hacer mientras que enfrente? Pero mientras, me escucharon bien, mientras que está siendo ofendido, debe estar orando en silencio. Para poder predicártelo, lo he tenido que poner en práctica. Entonces, yo nada más comparto lo que yo hago. Si me están ofendiendo, yo estoy orando, Señor, déjame comprender su corazón. No deja que esas palabras causen daño a mi corazón. Levanta un muro de protección a mis sentimientos. No permite que haya una separación emocional o física al resultado de escuchar esas palabras. Déjame encontrar el raíz de por qué me lo están diciendo. Pero si fuera una ofensa física, si fuera una ofensa sexual, ahí no es de sentarte pasivamente nada más orando. No, Dios no pide que seas menso, pide que seas manso, no te equivocas. No quiere que te pisotean tu dignidad. Tú no tienes por qué ser trapo para que alguien te lastima. Así que te respetas. Con mucha paz en el corazón le dices al ofensor, te amo en el amor de Cristo, pero no voy a permitir que me hagas eso. ¿Cuántas personas no están escuchando eso? Y no estoy hablando solamente de abusos de afuera, estoy hablando de los de adentro, de los que duelen, de los que están en el matrimonio. No es lo mismo que alguien de afuera te insulta como de tu propio esposo o esposa. No es lo mismo que alguien te agarra en la calle y te viola como si te están violando al diario tu esposo. Hay ofensas y hay ofensas. Y para eso no solamente debemos aprender a perdonar, lo cual hemos explicado, pero debemos encontrar una dignidad propia. Esa dignidad de ser hijo de Dios, nada más. No porque naciste en una familia con un apellido increíble, con mucho dinero, no. Tú eres digno porque eres hijo de Dios. Apréndelo, entiéndelo. Si estuvieras frente a mí, te sacudo y te meto esa palabra. Eres digno, hijo de Dios, y no puedes permitir que en nombre de ser cristiana vas a ser pisoteada. El Día de la Mujer, yo creo que no hay más importante mensaje que les pueda dejar. Ya que entiendes las ofensas, tienes que llegar a comprender cómo perdonar. ¿Se acuerda que te dije de mi respuesta en esa reunión en Argentina? Fácil decir, difícil hacer. Pero con Dios se puede, créeme que sí. Con Dios se puede hacer todo. Y no puede ver una vida nueva, no puede ver una vida nueva en Cristo si no haya perdón. Yo como canto lema acá, ¿sabes lo que siempre repito? Uno no puede controlar lo que te va a pasar de las ofensas, aquí hablando de ofensas. No puedes controlar lo que te va a pasar, pero sí puedes y debes controlar tu respuesta a ellas. Y es ahí donde requiere una acción de Dios y una acción tuya. Tú tienes que tomar una decisión hoy de reaccionar diferente. A ver, ¿qué dije?
de reaccionar en forma distinta, diferente. Porque así como te va, como que te va en la mera fregada, ¿no? Dirían aquí en México. Te iría re mal, dirían los argentinos. No, hay que aprender a vivir esta nueva vida. Entonces, vamos a aprender a frenar nuestra reacción. Vamos a controlar nuestras palabras y no actuar cuando estamos enojados y no actuar en medio de las ofensas como personas que no son cristianos, que no conocen a Cristo. Debemos aprender a vivir cristianamente. También para el ofensor se tiene que frenar, se tiene que tomar una decisión. Ya basta, basta, basta de seguir cometiendo esas ofensas, basta. Mira, San José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, escribió eso acerca de las ofensas repetitivas. Dice, en numeral 713 de su librito Camino: tú no vas contra Dios, tus caídas son de fragilidad, conforme, pero son tan frecuentes estas fragilidades, ¿no sabes evitarlas? Que si no quieres que te tenga por malo, habré de tenerte por malo y por tonto. Casi dije palabra de Dios, está buenísimo eso. Entonces Dios quiere que aprendamos a recibir la ofensa en forma cristiana, pero también como personas que han ofendido en muchas veces, en muchas maneras a otros. Él quiere que en ese tiempo hagamos firme propósito de no seguir ofendiendo a los demás. Mira, ¿cuáles son las respuestas? A ver, escucha eso, son 4. ¿Cuáles son las respuestas que normalmente hacemos a las ofensas? A ver los estudiosos ahí, ¿cuáles serán? Primero, tal vez lo pongo en primer lugar porque era lo mío, era el favorito mío. Son de adoptar una posición o una postura defensiva. Alguien te está atacando y uno viene diciendo, pues no, si yo soy buena, si yo no hago nada, y yo no lo hice, yo no hice eso. Entonces, una respuesta a una ofensa puede ser de siempre ser una persona defensiva. Estás como ese animal, ¿cómo se llama en español? Porcupine, eso de los piquitos que los tocas y te quedan lastimados, ¿no? O alacrán aquí, o no sé, como que... Y no saben ni dónde tocarte, porque a todo te dicen hola y ya te estás defendiendo. Estás tan acumulado de ofensas que todo lo que sale de tu boca es una justificación. Esa es la segunda, te justifica. Pues yo me metí con ella porque mi esposo me tiene bien mal, no me atiende. Es bien frígida, de hecho, la has de conocer. Se justifica, es la otra. Y hasta se convence. ¿Acaso tú no conoces a alguien así? Yo sí. Se convence a uno mismo. ¿Ya ve? Tengo todo el derecho, soy joven, todavía lo tengo intacto, todo funciona bien, así que hay que aprovechar mientras que se justifica. La otra, la negación o el encubrimiento. Ay, lo más famoso de eso, pero está buenísimo. Léalo en Génesis, cuando ves a Adán hablando con Dios como que después del hecho. No, hombre, está buenísimo. Fue la mujer que me mandaste. Yo no hice nada, ¿no? Es una negación. Entonces tenemos actitudes defensivas que se justifican. El otro sería una negación o encubrimiento. No digas nada, papá, no pasó nada acá, está todo tranquilo, lo niegas. Y la otra respuesta a una ofensa o un error tuya es la aceptación. Una persona cristiana viviendo en Cristo reconoce, escucha al otro que está diciendo, tú me ofendiste. Y en cambio de levantar todas esas respuestas que son innatas por el hombre que vive según sus instintos, trata de responder como Cristo, trata de escuchar.
Y puede o no ser verdad para ti, pero para esa persona sí. Entonces, una manera de responder es de aceptar y tomar la responsabilidad. ¿Sabes cómo se calma una situación? No es solamente pidiendo perdón, pues ya, perdóname, ¿y qué? No. La persona ofendida necesita saber que el otro lo comprende, lo acepta y toma responsabilidad sobre sus acciones. Hasta que eso sucede, nunca va a haber una reconciliación completa. ¡Qué lástima! ¿Cuántos no se arman en su macho? Creo que he estado aquí en México muchos años, ya son 18, ¿eh? Se arman en su macho y pues ya, así son los hombres y perdóname, ¿qué? No. Especialmente hablando a las mujeres en ese ejemplo. La mujer es delicada, es sensible, se puede lastimar como mi hija, como les expliqué, se puede lastimar con facilidad. No necesita palabras, perdóname, necesita hechos. Necesita que el otro comprenda y que diga, ¿sabes qué? Lo que yo hice estaba mal. Yo ahora comprendo el daño que te he hecho. Ahora entiendo que mis actitudes te están lastimando. Eso es la palabra, ¿sabes cómo es? El título de eso, aceptación y responsabilidad. Ahora, para que haya un verdadero perdón, ¿te acuerdas que te dije? Fácil decir, difícil hacer. Para que haya un verdadero perdón, debe haber un verdadero arrepentimiento. De hecho, para que Dios pueda perdonar nuestros pecados en el confesionario, para que eso suceda, debe haber un auténtico arrepentimiento. Pero arrepentirse de algo no es de arrepentirte de las consecuencias. Vamos a hablar de la diferencia de eso. Hay los que andan con la otra, con la suya, y hasta el día que los encuentra, y ya sale todo eso a la luz, y luego es muy ahí arrepentido, llega a decir, es que me arrepiento de todo. ¿Sabes qué? Hay que distinguir si realmente está arrepentido del daño que ha hecho al matrimonio, que el daño que produce la infidelidad a la confianza, a la autoestima de la mujer, al gozo, tranquilidad, refugio en el hogar, el daño que ha hecho rompiendo los votos matrimoniales, el daño que ha hecho en ojos de Dios de ser infiel a Dios cuando fue infiel a ti, de haber rompido el corazón de Dios cuando te engañó, arrepentido del hecho de haberlo cometido, de haberse encontrado en la luz de su estado de pecado y realmente sintiéndose indignado, repugnado por haber cometido semejante barbaridad. Tiene que realmente sentirse arrepentido. Y no solamente arrepentido porque está perdiendo todo y porque la mitad de sus finanzas se van si es en los Estados Unidos y porque la mujer va a llevar la casa y porque los hijos lo van a odiar y porque... No, esto es arrepentirte de las consecuencias. Yo conozco muchos amigos que tienen SIDA, por ejemplo. Y están muy arrepentidos ahora, pero ¿son arrepentidos por haber vivido una vida tan desordenada? No sé, eso es entre Dios y su conciencia, su corazón, solo Dios sabrá. Para que tú puedas realmente pedir perdón a una persona o a Dios, lo que se requiere es un requerimiento, bueno, es una insistencia de Dios, es una regla. Es que requiere arrepentimiento sincero. Tienes que tener una actitud humilde. Y sí, claro, cómo no, tienes que humillarte. No es fácil.
admitir que no eres perfecto. Qué difícil es para muchas personas admitir su error. Qué difícil es para muchos ir en humildad al confesionario. La Madre Teresa de Calcuta escribió algo interesante acerca de eso. Dice que cuando reconocemos que todos somos pecadores en necesidad del perdón, será fácil perdonar a otros. Tenemos que ser perdonados para poder perdonar. También ha explicado la Madre Teresa de Calcuta de que en el confesionario es cuando uno entra como pecador con pecados. A ver, ¿escucha eso? Pero sale como pecador, porque es nuestra naturaleza, sin pecados. Después de realmente arrepentirte de nuestros pecados, qué mejor lugar, buscar ese confesionario, ir con mucha humildad y atrevernos a humillarnos delante de Dios y pedirle perdón. Pero ahí no termina. Dios nos perdona, pero queda pendiente otras cosas y de ellas vamos a seguir hablando. Mira, están aprovechando, muchos sí, están llamando desde California, de Texas, de España, de Paraguay, de Costa Rica, de todos lados de México. Arriba, Jalisco, son los primeros que llaman, Michoacán, Chiapas, Campeche, Mérida, muchos lados llaman. ¿Y tú por qué no? ¿Por qué no llamas? ¿Qué te cuesta? Mira, ya sé, es un número 1-900, pero tú sabes que eso es tu forma también de ayudar a esa gran obra. Dios está tocando tu vida por medio de la obra de María Visión y necesitamos tu apoyo también. Así que llámanos, entra en esa cantidad de sorteo, de regalos y permítanos, déjanos orar por ti. Yo sí quiero escuchar tu testimonio después sabiendo que Dios escuchó nuestra oración. No te vayas. El perdón, la culpa y las consecuencias, el tema de hoy. Continuamos en unos minutitos. El perdón, la culpa y las consecuencias. Ya sé, este tema a veces duele porque estamos como que sacando cosas que no hemos querido enfrentar. Cuando uno habla de ofensas, uno habla de nuestros errores y muchas veces eso causa mucho dolor. Yo siempre digo que para ser liberado y sanado de parte de Dios requiere mucha valentía, porque le urge vernos feliz. Pero tenemos que dejarle hacer la obra. Mira, todo depende de ti. Lo puedes negar, Él no te va a molestar más. O puedes seguir abriendo tu corazón a Dios y pedirle, Señor, sáname, libérame, ayúdame a encontrar la manera de perdonar y de ser libre. Libre tanto de ser la persona siempre ofendida y libre de seguir ofendiendo a los demás. San José María Escriba de Balaguer escribió otra cosa. Vamos a leerlo. En el número 712 de su libro Camino dice: muy honda es tu caída, comienza los cimientos desde ahí abajo, sé humilde, no despreciará Dios un corazón contrito y humillado. Y el mismo salmista en Salmo 34, es de mis favoritos, ese salmo me puede fascinar. Y en paréntesis 33 dice, versículo 18, el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Mira, sea valiente, sigue escuchando, sigue dejando a Dios obrar en tu vida y enseñándote cómo perdonar y cómo ser libre de tantísimas cosas que has guardado en tu corazón. Hoy es tu día de milagro. No se asusten. Estamos aprendiendo en este momento acerca de un sincero arrepentimiento. Es reconocer el daño, reconocer nuestro error, no culpar a otros, tomar la responsabilidad que pertenece y admitirlo como pecado, lo cual es. Eso requiere mucha humildad, se requiere hasta la humillación. Qué difícil ir con un confesor en primer lugar. Y también qué difícil es ir con el que has ofendido y admitir tu error.
El hombre más grande no es del tamaño, no es de su poder, no es de su influencia. El hombre más grande es el que tiene ese corazón humilde, que sabe reconocer. Yo tengo un hijo, es el maestro de eso, válgame, bueno para eso. Es el más travieso de los 4, pero bien que sabe hacerlo. Él siempre viene y desde pequeño lo ha hecho. Él viene después de haber hecho algo y dice, mamá, perdóname, admito lo que hice, puedo imaginar el daño que eso te ha causado a tu corazón, puedo imaginar tu tristeza y de verdad lamento de haberlo hecho y voy a hacer el propósito de cambiar. Y tú como mamá, ¿cómo vas a responder? A ver, honestamente. No, pues ya te derritió todo, estás ahí, bueno, hijo, está bien, está. Porque era sincero, es una, frente a un acto de arrepentimiento sincera. No me importa cómo responde, pero tú de haberlo hecho, te has hecho grande en ojos de Dios, te ha hecho de alguien que parece a Dios, que tiene su mismo corazón. Entonces no se trata de ganar, no se trata de quién tuvo razón, no se trata de que él me tiene que pedir perdón primero. No, hasta que él me pide yo no le voy a pedir. Y no, pues no. El que gana siempre es el que sea suficiente grande, el que sea suficiente cristiano, de ir con el que tú has ofendido. Y no importa, puede ser que te ofendió a ti más. Esto es otro asunto. Pero si tú has ofendido a alguien, sea grande y vaya a pedir perdón. Mira, para poder tener un sincero arrepentimiento, se requiere también la empatía. ¿Qué? La empatía. Saber lo que el otro siente. Y es ahí donde te dije que este hijo mío es un maestro. Porque tiene una capacidad innata, natural, no sé de dónde viene, como que de los 4 es el único que lo hace. De actualmente ponerse en la situación de la otra persona, de salir de su egoísmo, de salir de cómo él piensa y está observando el mundo, y actualmente esforzarse para ver cómo siente el otro, y cómo esa acción puede haber ofendido al otro. Empatía. Todo esto para poder perdonar y ser perdonado. Si tú realmente puedes entender lo que tu ofensa ha ocasionado en la vida de otro, del daño que tú has hecho, ya es para que aprendes. Mira, me ves con mi hija diciendo, perdóname, mi reina, no quise romper tu corazón. Es decir, que no me defiendo frente a eso, aunque podría, ¿no? Pero no, es decir, tengo empatía para ella, para decir es lo que ella está viviendo, lo que ella realmente siente. Entonces, ella al ver que la comprendo, que entiendo la gravedad de mi ofensa, ella queda en paz. Porque escuchó esas palabras, en inglés dirían, you get it, ¿no? Es como que ya lo entiendes, ya lo captaste, ya sabes de que no me puedes seguir haciendo eso. Y como se dice en el confesionario, hacer un firme propósito de no seguir haciéndolo, de no seguir repitiéndolo, que se cansa de que ya está todo resuelto, todo reconciliado, y mañana te hace lo mismo, y la semana que sigue te hace lo mismo, y siguiente mes lo mismo, como que ya pesan menos esas palabras, ¿no es cierto? Ya como que dejas de creer en esa persona. Qué importante es ser auténticos y hacer un firme propósito. Y si llegas a caer, porque somos pecadores, somos frágiles, somos débiles, cargamos muchas cosas, es muy capaz de que no seamos perfectos y que vamos a seguir haciendo errores, pero de hacer una intención en las familias, de actuar cristianamente, como del lado de ofensor, como del lado del ofendido. Entonces, ¿qué más quedó ahí cuando el sacerdote te da la absolución? Esto es lo que no entienden los protestantes. A ver, para mis amigos protestantes que están viendo este programa, deja que te explico.
¿No entienden? ¿Y por qué las penitencias? ¿Por qué? ¿Por qué un Ave María? ¿Por qué un Padre Nuestro? ¿Por qué? No, peor estaba peor antes, ¿qué te cuento? Antes había unos libros ahí con unas penitencias, pero brutales. Me dicen de que la gente no se confesaba hasta que estaban a punto de morir. ¿Por qué? Porque era tan grave la penitencia que ponían, que uno, pues no, pues mejor, cuando ya estoy a punto de morir, pues ya, órale, me va a tener compasión y me va a perdonar la penitencia. Entonces, la penitencia, ¿por qué? ¿O qué? La penitencia no trata del pecado, entiéndelo bien, no tiene nada que ver con el pecado. El pecado Cristo perdonó en la cruz y punto. Es el único mediador, es el único que nos da derecho de ser perdonados, de reencontrarnos en relación con el Padre, el único. Queda muy en claro que no es el sacerdote en sí, como el Padre Juan, que perdonó el pecado. Es el sacerdote actuando en el nombre y autoridad de Cristo y de la Iglesia, rompiendo el poder del pecado, destruyendo la maldición del pecado y reincorporándote con Cristo. Eso no tiene nada que ver con la culpa y la razón de la penitencia. Estuve una vez, mira, yo no entendía eso. Yo estuve en Tasco Guerrero. Hay un restaurante precioso con un balcón que se ve como que la catedral ahí está increíble, te lo recomiendo. Estuve ahí tomando un cafecito con un sacerdote jesuita muy amigo mío. Y le dije, como que ¿qué es eso de las penitencias? ¿O por qué? ¿Y por qué una Ave María? ¿Y por qué 3 Ave Marías? Y pues yo no entendí. Y me tenía mucha paciencia. Buenísimo este padre, ese amigo. Bueno, él me dice, mira Kimber, vamos a imaginar eso. Tratando de explicar eso. Mira, en este momento si tú bajas ahí a ese plaza del Zócalo, el Plaza Central, y te desnudas, y yo lo miré como que, ¿qué? Y me dice, vamos a imaginar que tú bajas y te desnudas en plena plaza. Te van a tachar de loca, vas a inquietar pasiones en uno que otro, vas a estar ahí provocando mucho daño a los niños que no van a entender el por qué, a los matrimonios que ya uno que otro te va a ver. Y entonces te recapacitas, me dice, y entras en la iglesia ahí enfrente y justo están confesando. Entonces estás plenamente arrepentida, pero no sabes ni qué te pasó, ni qué locura, ni qué. Entonces entras y con un sincero arrepentimiento vas y confiesas eso como pecado. Y vas a escuchar la absolución del Padre. Yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bien, estás perdonada. ¿Y la culpa? ¿Y el daño? Va a ser imposible para ti encontrar cada persona en esa plaza y pedirles perdón. Va a ser absolutamente imposible enmendar el daño que tú has hecho a esas familias, a esos matrimonios. Si te conocieran también y entendieron que tienes un ministerio y todo y te ven así, haces que pierden fe, haces que pierden fe en la iglesia, se alejan de la iglesia diciendo todos son hipócritas, etc. Mira, el daño que tú has hecho a esa gente va a ser imposible enmendar. Y para eso la iglesia, como buena madre que es, nos pone un remedio para la culpa del pecado. ¿Entendieron? No era el pecado, es la culpa, lo que quedó pendiente. De hecho, después de la muerte vamos a pasar, la mayoría de nosotros, a un proceso del purgatorio. Y el purgatorio es un lugar donde estamos siendo libres de la culpa del pecado. ¿Escucharon? No pueden llegar al purgatorio con pecado mortal. Si tú te moriste con pecado mortal, ya fue bueno lo tuyo, ya está. Pero el purgatorio es para atender lo que es la culpa del pecado y estás ahí purgando, purificándote hasta que Dios considera que estás en la presencia de Dios mismo, que estás lista para pasar al otro lado. Entonces la iglesia nos ofrece diferentes maneras de indulgencia plenarias, de indulgencias parciales, pero también en la misma confesión el sacerdote va a proponer
una penitencia que nos ayuda a ser liberados de la culpa del pecado y también nos ayuda a tomar conciencia de nuestra necesidad de romper con ese ciclo de seguir ofendiendo, lastimando y pecando. Mira, el arrepentimiento. Se requiere no solamente un arrepentimiento, hay los que como que lo sienten, como que pues ya se sienten re mal. No, de la intención a la acción a veces falta un abismo de lugar. No es solamente sentirte arrepentido, pero hay que pedir perdón. El hijo pródigo tuvo que ir con su padre, tuvo que decir, he pecado contra Dios y contra ti. Tenemos que ir y pedir perdón a las personas que sabemos que hemos ofendido. Y si hay manera de enmendar este daño, si hay manera de reponer, como en el ejemplo de Zaqueo con Jesús, y a quien yo he robado, voy a reponer 4 por 1. Voy a tratar de enmendar el daño. Es diferente entonces, como están entendiendo. El perdón, la culpa y las consecuencias. Yo les invito, vamos a tomar esta llamada. A mí me dijo una persona aquí que dice, ay, pero tantísimas llamadas, y los que no entraron. Pueden seguir llamando, pueden seguir dejando. Yo aquí voy a estar otra hora, otras 2 horas. Si estás viendo esto en YouTube, también pueden mandar un correo, pueden entrar en nuestra página. Hay varias maneras de dejarnos su petición, pero vamos a cerrar entonces con los muy inteligentes que hicieron llegar sus peticiones a tiempo. Vamos primero a ver quién ganó las rifas y después vamos a cerrar en oración. La primera imagen, mira qué bonita, es una pequeña, de la Virgen de Guadalupe, va a Lilia Zulma Gómez Lilia, parece que Susana Gómez Santillán de Zapopan. La oración por el trabajo, y si no es tu caso, encuentra a quien lo necesita. Irma Pimentel Ayala, ella mandó por fax su petición, muy inteligente. De Gloria en Gloria, el libro. Carmen Navarro Castellano, y claro que vamos a seguir orando por don Armando Navarro en todo el mundo. Donde están viendo este programa, únanse en oración para que el Señor le dé muchos años más. Carmen, ganaste el libro de Gloria en Gloria. Una conferencia en DVD a María del Socorro Ramírez de Tlacomulco, Jalisco, algo así. Bueno, 2 boletos para el siguiente desayuno de oración. Esa primera aquí. Ay, te queda lejos. Ahorita te doy otra cosa. Vamos a uno que queda más o menos cerca. Ramón Ángeles Ortega. Aunque no te queda cerca, eres del DF, pero ganaste 2 boletos para el desayuno. Tenemos una imagen del Divino Niño. Y eso va a Marina Coria de Zapopan. La imagen grande de la Virgen de Guadalupe, Josefina Ruiz de Guadalajara. Y la estampita con un postal precioso para meter en tu Biblia. Eso sí, Angélica Benítez de Argentina. Así que, Angélica, yo creo que te debo otra que nunca te llegó, así que vamos a ver cómo hacértelo llegar. Ahora sí, vamos a orar y vamos a pedir a Dios la capacidad de perdonar. Sin Él todo es imposible, pero con Él todo es posible. A ver, ¿me están pasando más? Vamos a meterlos en la oración. Y si no, llamase todavía a tiempos. Padre Santo, gracias por siempre escucharnos. Gracias por escuchar cada una de nuestras oraciones. Gracias por esas palabras de vida que tú mismo has inspirado. Enséñanos, Señor, a perdonar. Enséñanos cómo debemos tener compasión por los que nos ofenden. Ayúdanos a comprender el daño que causamos a los demás cuando pecamos. Libéranos, Señor, de todas las culpas. Libéranos de la maldición por el pecado. Concédenos a todos tus hijos en todo el mundo viendo ese programa en este momento. Concédenos la libertad, el gozo, la alegría y una vida nueva. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, sobre todo nombre, capaz de hacer todo lo que pedimos y más. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta siempre. Quédanse con María Visión.
Ahora va a ser un tiempo hermoso en oración. No te vayas.